Cuánto te amamos, cuánto, Señor, estamos en verdad admirados, sorprendidos por tu grandeza. Gracias. Hoy, Padre amado, que abrimos tu palabra, que nuestros muchachos, nuestros niños salen para también atender una lección adecuada a su entendimiento. Padre, queremos que ahí enciendas una luz, desde cuna hasta este lugar. Padre, paséate hoy acá, Dios. Espíritu Santo, toca ahí en las hermanas que cuidan a esos niñitos, en parvulitos, los principiantes, en todas aquellas edades, oh Dios, que hoy salen. Queremos pedirte, Padre amado, que tú uses eficaz y eficientemente a cada uno de mis hermanas que van a impartir esta palabra. Es tu palabra. Danos la gracia. El que hoy está aquí enfrente, Padre, también. Límpialo, capacítalo, instrúyelo, dirígelo, guíalo. Haz de este siervo tuyo un instrumento para que tú seas exaltado. No me vienen a ver a mí, no me vienen a oír a mí. No vienen a estar conmigo, venimos a estar contigo. Hoy, Señor amado, que tu palabra sea esa luz, esa bendición que mi corazón necesita. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Van a salir las clases con la excepción de los jóvenes. Los jóvenes se quedan acá con nosotros para juntos compartir esta palabra. Ocupe su lugar entonces y oramos ahorita, le digo, donde vamos a hablar con la ayuda del Señor. Amén. Bienvenidos todos a la casa del Señor, a este tiempo de estudio. Agradecemos al Señor la oportunidad de tenerle con nosotros, porque viendo tanto lugar aquí alrededor, usted ha dicho, no, yo voy a nueva manifestación. Qué bueno. Dios le bendiga. Esperamos que nuestras visitas se sientan tan confortables que hagan de este lugar un lugar de adoración para juntos con la familia venir a gozarse. Hace algunos domingos, hace 15 días, para ser más precisos, empezamos el tema acerca de qué es el Evangelio. ¿Se acuerdan? Porque hace 8 días que no me corresponde a mí. Así de que no seguimos esa línea, pero ¿se acuerdan que hace 15 días hablamos acerca de lo que es el Evangelio? Amén. No es religión, no es la iglesia, no es la denominación siquiera, no es ni siquiera, esta cuestión no es de hombres, en otras palabras. El Evangelio no es un asunto de hombres. El Evangelio es el mensaje de Dios. El Evangelio es la revelación de Dios. Bueno, el Evangelio es todo aquello que viene de parte de Dios. No, aquí no está la mano del hombre, porque cuando la mano del hombre se ha metido, entonces el Evangelio se arruina, se ha echado a perder, lo manchamos, lo corrompemos, entonces lo desviamos y entonces ya no es el Evangelio puro. Pero que el Señor nos ayude a que no mi concepto, no mi idea, no lo que yo digo, no lo que yo pienso, no, sino que basado en lo que es la palabra de Dios descubramos qué es el Evangelio. Porque fíjense, hermano, según lo que vimos la primera vez, es una promesa. Para empezar, era una promesa, veíamos el primer día, que era una promesa de parte de Dios, dada de parte de los profetas desde allá en las Escrituras. Y eso lo dice Pablo, allá. Entonces eso nos remonta al tiempo allá, incluso desde el Pentateuco, cuando Moisés escribe, que es el primero que revela algo de parte de Dios. Moisés fue el primero que dijo, bueno, esto dice Dios, y presentó las tablas, ¿verdad? Bueno, lastimosamente las primeras, las originales, escritas con el dedo de Dios, se echaron a perder. Le digo, cuando el hombre mete las manos, echan a perder todo, porque por un enojo de Moisés, quebró aquellas tablas y todo aquel material tan original, tan único, tan santo, tan puro, del dedo de Dios, se echa a perder. Miren lo que le acaba de decir. Así de que desde en aquel entonces, allá remontándonos al Antiguo Testamento, vemos cómo Dios ha querido revelarse, cómo Dios ha querido hablar, cómo Dios ha querido tener comunión con el hombre. Entonces el Evangelio es una revelación. Amén.
Una revelación que nos habla del plan de Dios. Una revelación que me habla del propósito de Dios. Una revelación que me habla de quién es Dios. En su carácter, en su trato, en su manera de ser, en todo lo que es la personalidad de Dios, porque Dios es una persona. Es cierto que es espíritu y que nadie lo ha visto y todo lo que la palabra dice. Pero fíjate que esa revelación tan preciosa que le menciono es tan especial que lo podemos llegar a conocer, aunque nadie lo haya visto, aunque Él es espíritu y que, hermano, diferenciamos de muchas maneras con diferentes doctrinas, diferentes hermanos, de otras épocas, de otros pensamiento, corriente teológica, pero igual el Señor se ha revelado. Esa misa lo dice así tan claro, tan sencillo, tan maravillosamente. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Eso es revelación. Eso ya es Dios hablando. Esa ya es Dios diciendo, aquí estoy, yo hice esto. Ahora, si el hombre no lo quiere creer, bueno, eso es asunto y un problema que hasta la fecha es un problema. Un problema que la misma Biblia lo declara, dice el necio, no hay Dios. Así. No dice el ateo o aquel que va a aquella iglesia, no. Ahí claramente la palabra dice el necio en su corazón no hay Dios. O sea, el hombre se encierra, se afana y nadie está, si no es la misericordia de Dios, si no es el mismo poder de Dios, el hombre se encierra en que no hay Dios y no hay quien lo mueva ahí. Pero igual Dios sigue revelándose. Y más adelante en Romanos capítulo 1 el apóstol Pablo nos se encarga de hablarnos y decirnos, no hay nada oculto, no hay nada que el hombre no haya entendido, porque aún lo oculto de Dios, lo más difícil de entender, que es su amor y su eterno poder y deidad, ¿ve cómo habla el apóstol Pablo? Son tan claramente conocidos delante del hombre. En otras palabras, no hay una cosa que el hombre no entienda, que el hombre no sepa, que el hombre no esté consciente de quién es Dios, de su existencia, de su poder, de su eficacia, de todo lo que es Dios. Amén. Bueno, el Evangelio es el que nos habla de todo esto que yo le he mencionado, porque hermano nos llevaríamos la vida, hermano vamos a tener toda la eternidad para saber en realidad qué es Dios. Y ojalá haya esa mente renovada, esa mente cambiada, esa mente glorificada que el Señor nos va a dar, nos esté, bueno, sí, pues definitivamente así va a ser. Vamos a tener la capacidad en todo aspecto de conocerle, de entenderle y aún de comprender todo lo que batallamos aquí. Pero bueno, eso va a ser en la eternidad. Mientras tanto, hoy aquí vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Amén. Quiero entonces llamarlo ya a la segunda epístola a Corintios. Segunda epístola a Corintios, capítulo 4. Si quieren dejarle una marquita ahí, déjesela. Yo quiero llevarlo a otra cita inicialmente. Vamos a Hechos, capítulo 9. Ahí la cita de 2 Corintios, déjele una mano, no le doble la hoja, aprecie, valore, haga algo con la Biblia muy especial, no le doble la hoja, solo póngale una marquita ahí. Vamos a Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 3, y dice así la palabra de Dios. Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Amén. ¿Cuántos habían leído esto? Gracias, hermano, por ponerse de pie. Ocupe su lugar. Gracias. ¿Cuántos habían leído esta porción? Hermano, la historia sigue, ¿verdad? Eso más bien es solo a manera de una introducción de la historia, de lo que es conocido como la conversión o la experiencia del apóstol Pablo, conocido después como apóstol Pablo. En esta oportunidad, en este capítulo 9 de Hechos, todavía aparece como su antiguo nombre, Saulo. Sabemos, ¿verdad? Todavía está en esta historia. Él va persiguiendo a los cristianos.
Y va, por si acaso, va todavía como unas cartas que le dan confianza, unas credenciales de autoridad, aprobando esa persecución, aprobando ese maltrato, aprobando incluso el asesinato, porque en el capítulo 8, léalo, no ahorita, en su casa, en el capítulo 8, hermanos, encontramos a este mismo Saulo presenciando, y dicen algunos hasta disfrutando, el asesinato, el apedreamiento de el diácono Esteban. Este no era apóstol, no era, este era un diácono. Usted sabe la historia de los diáconos, ¿no? Ahí tenemos un grupito y que vamos a empezar a tratar estos asuntos. Es que los diáconos salieron a florecer, salieron de acuerdo a una emergencia, una necesidad que hubo en la iglesia. Ellos fueron llamados, sus requisitos y todo, bueno, no vamos a hablar de eso ahorita. Pero dentro de ese grupito salió el hermano Esteban. Y Esteban, dice la palabra de Dios ahí capítulo 8, de hecho, lleno del Espíritu Santo, de una gracia y de un amor por la gente, empezó a predicar. Y esto no les gustó a los religiosos, lo han tomado, lo han ido a acusar allá, y él sale de defensa del Evangelio, a presentar a Cristo, y bueno, al final, de conclusión de la historia del hermano Esteban, es apedreado. Lo han apedreado, es el primer mártir de la iglesia cristiana, el Evangelio. Y a los pies de donde está el hermano Esteban, apedreado, golpeado, ensangrentado y agonizando, ahí está Saulo, con toda su altanería, con todo su conocimiento, por cierto, con toda su capacidad teológica, con todo su celo por la ley. Ahí está, como testigo, como acreditando que lo que están haciendo es lo mejor, es lo correcto. Hay que acabar con toda esta peste, hay que acabar con estos de este camino, hay que acabar con estos revoltosos. Todo lo que el concepto religioso de Saulo en ese entonces. Él ahí, entonces, con una carta aprobada por el concilio, los 70 ancianos que conformaban el concilio aprobaron esa carta, la firmaron, se la sellaron, y ahí vemos a Saulo salir hacia Damasco a seguir a los cristianos, a perseguir a los cristianos. Pero para su sorpresa, él va con toda la fuerza, él va con todo el ánimo, él va con todo el deseo de corregir este mal, de ponerle fin a este mal, de hacer algo por el bien de su celo religioso, y es más por la ley, porque él era muy guardador de la ley. Pero para su sorpresa, hermano, hay algo todavía más fuerte de lo que él siente. De ese celo que lo ha hecho salir, de ese deseo, de ese anhelo, de eso que lo ha incitado a él para salir en persecución de los cristianos, hay una fuerza más grande. Y se ha topado de camino a Damasco. Yo no sé si iba en caballo, en camello, lo que sea, pero el asunto es que la palabra dice que se cayó. Pero mire esa porción, yo quiero llegar ahí a esa parte final del versículo 3, y dice: repentinamente, que por cierto hasta ahí llegamos a la lectura, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Yo sé, como le digo anteriormente, yo sé que usted lo ha leído, pero yo quiero que nos detengamos por un momento esta tarde a pensar en ese hecho real, verídico, histórico, impactante, único, recomendado, buscado, hoy en esta tarde aquí. Esa experiencia de ese resplandor. ¿Qué tiene ese resplandor? ¿Qué hizo? ¿Qué contiene? ¿Qué significa? ¿Qué valor tiene ese resplandor? Que para empezar, lo botó al suelo, lo tumbó, decimos allá en México. No sé qué tan fuerte fue el golpe, el asunto que cayó al suelo. Para empezar, veamos, hermanos, la eficacia de ese resplandor. En otras palabras, nadie puede estar de pie. Nadie puede sostenerse en sus conceptos. Nadie puede estar firme en lo que yo creo. Cuando encontramos ese resplandor, cuando encontramos la verdad, cuando encontramos a Cristo, porque no hay otra cosa, y vamos adelantándonos ya, no hay otra cosa que hizo que Pablo cayera. Ese resplandor significaba la misma presencia de Cristo. Amén. No había otra razón para que Saulo cayera. El resplandor fue tan impactante, fue tan fuerte, dice un escritor que era como
un ferrocarril con toda su fuerza chocando con un Toyotilla. Y no menosprecio los Toyotas, si me quiere regalar uno, bienvenido. Pero eso es de 4 cilindritos. Que hay en nuestros países, qué bonito. Aquí ya se van a las trocas, a los pick-up grandes y camiones grandes. Pero usted se imagina, o ha visto por lo menos alguna vez, cuando un ferrocarril topa con un carro, aunque no sea Toyota, de esas camionetas grandes. ¿Quién ha detenido, hermano, un ferrocarril? Parecido a este choque, parecido a este impacto, ha sido el concepto, el conocimiento, la capacidad, lo teológico, lo celoso de la ley, la preparación de Saulo, lo único que lo hacía, porque él mismo declara en una de sus epístolas más adelante que en conocimiento y capacidad sobrepasaba a muchos. Él iba adelante, él sobrepasaba, creado y educado a los pies de Gamaliel, una eminencia en la teología y en lo que es la historia judía. Gamaliel lo ha capacitado, ha hecho de su alumno el número 1, así de que con toda esa capacidad, con todo ese conocimiento encontramos a Saulo que va como un ferrocarril, pero allá, hermano, se topa con algo peor, con algo más grande, un resplandor. Y ese resplandor, hermano, es lo que más adelante él, con la experiencia, pasan los años, él en ese entonces cae, no entiende, queda ciego por unos días, no sabe qué está pasando, no sabe, lo único que se le ocurre decir, ¿quién eres, Señor? Porque eso tuvo que haber sido provocado por alguien. Eso no fue accidental, eso no fue casual, eso es de todos los días. Esto, alguien está aquí, alguien ha provocado eso. Así es de que lo primero que pregunta, ¿quién era el Señor? Porque le han dicho, Saulo, ¿por qué me persigues? Y al escuchar eso, hermano, inmediatamente, él nunca ha oído esa voz. Él nunca ha tenido tal experiencia. En todo su conocimiento, en toda su experiencia, en todo el tiempo que ha pasado allá en las aulas, estudiando, investigando, aprendiendo, memorizando la ley, todo ese proceso para llegar a ser lo que Saulo era teológicamente, no le ha servido, no ha sido capaz para reconocer quién habla con él. No ha habido. Con todo eso en su mente y su corazón, en su vida misma, no hay un reconocimiento de con quién es el que habla. Por eso encontramos esa pregunta, ¿quién eres, Señor? Pues todavía estamos bajo ese resplandor. Y luego la voz, inmediatamente la pregunta, muy favorita para muchos mensajes. ¿Qué quieres que haga? Muy clara esa pregunta, ¿verdad? Pudo haber sido otra. ¿Y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? No te conozco, cualquier otra cosa, pero no. Mire, lo impactante de aquel encuentro lo hace decir, bueno, aquí algo tengo que hacer, definitivamente algo tengo que hacer. No me puedo quedar tirado, no puedo permanecer en esta condición, algo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque esta experiencia es única, esto nunca me había pasado, así es de que de aquí algo tengo que aprender, algo tengo que practicar, algo tengo que hacer, algo que llega a mi vida, ese resplandor no es cualquiera. Todo ese pensamiento tuvo que llegar a la mente del apóstol. Pero para entender un poquito más lo que significó ese encuentro, ahora sí vamos a la cita que le di inicialmente. Ahí en 2 Epístola a Corintios, capítulo 4. Y lo que el apóstol Pablo dice. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, y todo lo que le parecía y después todo el conocimiento, de lo que le he venido hablando y todo lo que hemos sabido de Pablo, su conocimiento, su capacidad, su preparación,
su teología, su celo, todo eso, dice, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Amén. Esa luz le trajo esto. La manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Amén. Pero si nuestro evangelio, o sea, lo que hoy predicamos, lo que hoy vivimos, esta experiencia que me tocó, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire, hermano, aquí, si este versículo lo ponemos junto con lo que ya Hechos capítulo 9 nos ha hablado, del versículo 3, ese resplandor que lo ha dejado del suelo, ese resplandor que lo ha desarmado de todo concepto, de todo conocimiento, de todo argumento teológico que Saulo pudo haber tenido, ahora ese resplandor lo ha traído a este punto. Es que antes estaba ciego, antes no entendía, antes había un velo que me cubría, algo que no me dejaba entender, algo que aún por más celoso, por más eficaz que yo era, el guardador de la ley, esto para saber, para entender ese resplandor, me doy a entender entonces que estaba ciego. El entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Amén. A nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y mire el mensaje que Pablo presenta aquí y que lo ha presentado otras veces. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, amén, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, amén. Ahorita vamos acá, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Esto dice, para empezar, dice el versículo 6, dice, porque Dios está reconociendo que la luz que se encontró en el camino a Damasco no es nada más y nada menos que una experiencia con Dios. Y esto es precisamente el evangelio. Por eso yo les decía en la introducción, el evangelio no es religión, no es iglesia, no es denominación, no es un grupo de líderes. No, el evangelio es Dios mismo, el trato de Dios, el mensaje de Dios, la oportunidad que tenemos de saber quién es Dios. Eso es el evangelio. Por eso hay que creerlo, por eso hay que aceptarlo, por eso hay que abrazarlo, por eso hay que creerlo, practicarlo, compartirlo, vivirlo. Por todas esas razones el evangelio, hermano, eso es el evangelio. Amén. Y el apóstol Pablo está diciendo, así como yo tuve un encuentro allá en Damasco, esa luz que un día me encontró, me topé, me encontré con eso, me di cuenta que en verdad yo estaba ciego. Por eso escribe de esta forma en esta porción del capítulo 4 de 2 Corintios. El príncipe, el gobernador de este siglo, de estas tinieblas, ha cegado el entendimiento. Pero nuestro evangelio sigue predicándose, nuestro evangelio sigue siendo un esfuerzo, dice el versículo 6, de Dios. Amén. Porque Dios. Y ahí se remonta a lo que decimos, les dije hace un momento, que es la revelación natural, o sea, la revelación general. Los cielos cuentan la gloria de Dios, todo aquello que el hombre está consciente que esto, esta lluvia, este sol, este frío, este calor, toda esta naturaleza, los pájaros con ese multicolor, multiforma, con sus cantos y con su estilo de entendimiento, que viene el frío y se van, viene el calor y revuelven, y bueno, con todo eso, hermano, es Dios. Amén. Es la creación de Dios, es la mente de Dios. Amén. Es Dios obrando. Amén. Si nos ponemos a hablar, hermano, de todo para empezar, de todo lo que es en sí la creación, hermano, nos vamos a dar cuenta que esa mente que creó todas esas células, esas partículas tan minuciosas, tan pequeñas, ricas en células, ricas en vida, se multiplican,
en donde llegan y se reproducen. Algo tan minucioso, algo tan pequeño, algo que usted necesita un aparato para verlo, para ver su función, para ver su producción, para ver su existir. Todo eso, hermano, viene de una mente poderosa, infinita, allá en la eternidad, que creó todo lo que vemos, lo creó, nos formó a usted y a mí. Muy poquito de amén, pero igual, Él lo creó a usted. Amén. Y por ser nuestro creador, por ser nuestro formador, Él es capaz de sostenernos. Decíamos en el tiempo de la intercesión, Él es capaz de sostenernos. No venimos de otro lado, fuimos formados, fuimos creados por esa mente, por esas manos, por ese poder precioso, maravilloso y único de Dios. Por lo mismo, Él sabe y entiende en dónde le duele. Lo que usted siente, además lo que usted está pensando en esta misma hora. Lo conoce todo. Decía el salmo que leía nuestra hermana Katy el domingo, ¿qué día le tocó? Diríamos el jueves. Salmo 139 dice, las tinieblas resplandecen ante ti. O sea, no hay nada oculto. Lo más oscuro, las tinieblas más densas que usted quiera mencionar o llegue a conocer, dice, todas esas resplandecen ante sus ojos. Era que viene el poderoso conocimiento de Dios, el poderoso entendimiento de Dios. No hay nada oculto, no hay nada, no hay una oscuridad capaz de ocultarnos delante de la presencia de Dios. Muy bien, es lo que mismo Pablo nos está diciendo acá. El que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones. Entonces nos está remontando una vez más allá a Génesis, a la creación. Esa es la luz. Pero yo quiero que veamos por lo menos algo más aparte de lo que el apóstol aquí nos habla. Porque tanto el testimonio del apóstol Pablo, conocido después como apóstol Pablo, como cada uno de los que llegaron a ser apóstoles, aún los que escribieron los evangelios sin necesidad de ser apóstoles, como es el caso de Lucas, hermano, cada uno de ellos expresó, manifiesta quién es Jesús. Y a eso le llamamos testimonio. Y vamos a ver, por lo menos hay 4 cosas, así rápidamente le digo, hay 4 cosas en lo que es el evangelio para dar un testimonio claro y definido. Número 1, el testimonio tanto de los apóstoles como el mismo apóstol Pablo es la divinidad de Jesús, cosa que hasta la fecha hay muchas corrientes que lo niegan. Hay muchos que no creen que Jesús es un ser divino, es Dios, en otras palabras. O sea, la divinidad de Jesús reconoce que Cristo es Dios. Gracias, hermano. La iglesia va a amanecer, cree en Jesucristo como Dios y Rey, como amo y Señor de la creación, Rey de reyes y Señor de señores. Lo declara la palabra. Pero esto no viene solamente por un pensar o por registrar un credo por ahí que nos defienda, que nos identifique. No. Fue un testimonio claro y definido desde los primeros discípulos. Porque eso fue una lucha, hermano, para poder hacer entender hasta el mismo concilio de que Cristo es Dios, hermano. Por eso le llevaron a la cruz. No creían en su divinidad, no lo aceptaron como Dios, lo trataron como mentiroso, como blasfemo, como alguien que estaba inventando cosas. Lo han escupido, lo han abofeteado, lo han golpeado, lo han llevado a la cruz porque no creen que Él es Dios. Y todavía ahí le hacen burla y dice, si eres hijo de Dios en verdad, bájate de ahí, sálvate y sálvanos a nosotros. Vean cómo la palabra, hermano, nos está hablando y nos ha presentado cómo el corazón del hombre no ha creído quién es Cristo. No lo ha aceptado tal como Él es. Y esa es una lucha que hasta nuestra fecha, hermano, ha llegado hasta nuestros hogares. Y le digo ha llegado a nuestros hogares porque, hermano, tenemos unos jóvenes que, hermano, necesitamos convencerlos. Necesitamos predicarles. Nuestros hijos, sus nietos, hermano, nuestros nietos necesitan saber quién es Jesús. Pero no el Jesús que le ponemos allá en el pesebre, bajo el árbol, y lo celebramos, o nos dolemos, porque ya precisamente hoy empezó la cuaresma, ¿no? Hablamos con unos hermanos ayer, no, pero algunos ya dejaron de comer carne. Ese es el concepto que tienen de Jesús.
Esa es la única idea que tienen allá remota, guardada solamente por un tiempo, por un espacio, como tradición, como costumbre, como una enseñanza de hombre. Pero no, Jesucristo es Dios, es Rey y Señor de nuestra creación, es Rey y Señor de nuestras vidas. Y lo mismo tiene que ser en nuestros hogares. Sus hijos, mis hijos necesitan saber que Jesucristo es Dios. Y es merecedor de ser creído, es merecedor de ser obedecido, servido, amado y esperado un día en la eternidad. Jesucristo es Dios. No es un simple hombre, no es un simple maestro, un profeta ya que algunos dicen. No, es más que eso. Sí lo fue un gran hombre, fue un gran profeta, fue un gran maestro, fue un gran médico, fue lo grande que podamos tener, pero fue más allá, trasciende más de eso. Porque trasciende tiempo, trasciende espacio, porque hoy mismo está vivo, está poderoso, está trabajando, está intercediendo por usted y por mí. Solo lo hace Dios a través de Jesucristo. Así que Jesucristo es Dios, no hay duda, y no tenga duda de hablarle y de enseñarle a sus muchachitos. Dije, Jesucristo es Dios, lo vamos a creer, lo vamos a amar, lo vamos a servir, y ábrale la Biblia y enséñele. Y ese que nació en el pesebre está hoy en el trono de intercesión, el trono de gracia, intercediendo por usted y por mí. Ese es nuestro Cristo, ese es nuestro Cristo. Pues ese es el testimonio de los primeros profetas, perdón, de los primeros cristianos, de los primeros apóstoles, y es nuestro testimonio. Debe de ser nuestro testimonio. Así que ese es uno de los puntos claros y definidos del testimonio del Evangelio. Jesucristo es Dios. Maneras, formas de decirlo. El apóstol Pedro tiene la oportunidad cuando Cristo ha preguntado, bueno, ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Sale Pedro allá con aquel su ánimo, aquel entusiasmo siempre saliendo, tomando la ventaja para la palabra, y muchos así lo han catalogado que era muy arrebatado, pero qué bueno tener ese entusiasmo. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y gloria a Dios. Porque esa declaración, hermano, está diciendo que tú eres Dios. No hay nada más y nada menos que aquí te tenemos. Tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Cristo le dice, Pedro, bienaventurado eres, Pedro. Porque eso que acabas de decir, eso no te lo inventaste, no lo viste en ninguna revista, no lo viste en ningún lugar. Eso vino de parte de Dios, esa es una revelación de parte de Dios. Mira, hermano, y de ahí en adelante vemos al hermano Pedro predicando, anunciando con libertad, pasara lo que pasara. Él siguió predicando, sosteniendo que Jesucristo es Dios. Y por el otro lado también tenemos al apóstol Juan, el más joven, el amado, aquel que tuvo la oportunidad, la libertad, confianza de recostarse en el hombro de Jesús. Ese, con su tiempo, cuando ya fue viejito, por cierto, fue el último de los apóstoles en morir, escribe su evangelio y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Pero no se quedó con eso. El Verbo era Dios. Si vamos a hablar de Jesús, pero vamos a hablar que Él es la palabra de autoridad, la palabra que revela, la palabra que dice y se hace. Allá en Génesis es el mismo que hoy está con nosotros y dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, y todo lo que fue hecho no ha sido hecho sino por Él. En el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. Más atrás, en unos versículos, Él dice, aquella luz verdadera, aquella luz verdadera que alumbra a los hombres, venía a este mundo. Hablando de luz, el testimonio de los apóstoles nos habla no solamente de la luz, sino también de la divinidad del Señor. Y para terminar este asunto de la divinidad, Pablo más adelante dice y predica ahí mismo, inmediatamente que tiene una conversión, capítulo mismo 9, más adelante, él testifica en una de las sinagogas, Hechos 9:20, dice, y enseguida, el apóstol ahora, predicador, Saulo, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que hablando de Cristo, era el Hijo de Dios. Amén. Y ahí encontramos todas las declaraciones en sus epístolas de quién es Dios.
Pero en otro punto, acerca del testimonio claro y definido por parte de la divinidad, también encontramos que ellos hablaron acerca de su muerte y de la propiciación a través de esa muerte. Porque algunos se negaron a que Jesús murió. De ahí en el momento, en los días, no creían que Jesús murió. A la fecha, algunos sostienen y creen que Jesús no murió. Que simplemente se desmayó en su debilidad, pues cayó en un estado de no estar consciente. Pero en realidad Cristo murió, ¿no? Cristo murió. Al tercer día resucitó. Amén. Pero antes de llegar al tercer día y su resurrección, los apóstoles hablaron de su muerte en sí, del cuadro que vieron que Isaías 700 años antes anunciaba que iba a ser vergonzoso, que iba a ser aquel cuadro horrendo, un cuadro en el cual dice, cubrimos nuestro rostro, volteamos, no queríamos verlo por lo desfigurado de aquel cuadro, por lo dolido, por el cuadro que nada de atractivo, que nada de belleza, que nada que yo quisiera ver, dice el apóstol, el escritor en Isaías 55, dice aquel siervo sufriente, él lo describía como tal. En sus días, los apóstoles también dijeron, nosotros lo vimos morir, pero más que eso, el apóstol Pedro se especializa y dice, esa sangre preciosa, esa sangre vertida en la cruz del Calvario es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Eso precisamente, hermano, habla de propiciación. Esa palabra que no es muy conocida, que no es muy practicada, que no, casi no lo que es la propiciación es precisamente el remedio, el pago. Y eso es lo que vino a hacer la sangre de Cristo. Limpió, pagó, borró. No solamente cubrió, sino desapareció nuestros pecados. Amén. Eso cabe mencionar los sacrificios hechos en el Antiguo Testamento. Por los sacerdotes, el sumo sacerdote una vez al año llegaba, presentaba la ofrenda, los holocaustos, dice que ya por el perdón de los pecados eran cubiertos. Se cubrían. ¿Se recuerda el tema del martes pasado? Que el amor cubrirá multitud de faltas, multitud de pecados. Bueno, esa idea la traía, se practicaba, se vio en los cuadros de esos sacrificios. Los sacrificios simple y sencillamente eran los pecados, cubrían los pecados, cubrían la falta. Pero no era remedio. Y Dios tenía que proveer, porque el hombre fue incapaz, y es incapaz a la fecha, de ponerle remedio al pecado. Así es de que Dios en su infinita misericordia proveyó no solamente la muerte, sino la misma propiciación, el remedio, la clave para ya poner, ya no solo cubrir, sino borrar, desaparecer, olvidar y echar todos esos pecados hacia el fondo del mar. ¿Qué encontramos en el fondo del mar? Se fue para él, nunca más se acuerda de él. Claramente la escritura, tanto en los profetas como los apóstoles, declaran que nunca más se acuerda de ellos. Nunca más se acuerda de ellos. Como quisiéramos ser así, ¿no? Pero gracias a Dios que Él sí lo puede hacer. Él se olvida. Él se olvida de nuestros pecados. Eso es la muerte y la propiciación. Pero aparte de eso hay un tercer testimonio. Hablaban acerca de la resurrección del Redentor. O sea, eso significaba que resucitó para ya no volver a morir. Resucitó para la eternidad. Resucitó para ya no saber nada de sufrimiento, nada de muerte, porque ahí con su resurrección Él toma el control, el aguijón de la muerte, la autoridad de la muerte. Él lo toma, lo arrebata, lo quebranta y se presenta como vencedor frente a la misma muerte. Ese fue testimonio. Y ese es nuestro testimonio, hermano, del Evangelio. Jesucristo resucitó, conquistó la muerte y con ello también nos bendijo. Y por último, el testimonio que dieron incluía la seguridad de su segunda venida. 4 cosas. Jesucristo es Dios. La otra, Él murió. Su sangre nos fue una propiciación. Tercero, Él resucitó para no volver a morir.
Y por último, Él prometió volver. Son los 4 puntos del testimonio claro y definido del Evangelio. No hay otro. Estos puntos no los supera nada. No los supera nadie. No hay una religión, no hay un descubrimiento humano capaz de borrar estos 4 puntos. Jesucristo es Dios. Lo quieran o no lo quieran reconocer. El que lo niegue hoy un día lo va a tener que testificar en la eternidad, lo va a tener que declarar, lo que va a tener que confesar, va a tener que reconocer, porque dice la palabra de Dios que en aquel día toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y declarará que Jesucristo es Rey y Señor. Amén. Mejor hagámoslo ya. Gloria a Dios. Mejor practiquémoslo ya. Mejor gocémonos ya en esa experiencia de darle la gloria al Señor. Diría que el último testimonio habla acerca de su segunda venida. Si me fuere, vendré otra vez. Pero hay una parte muy preciosa de lo que Cristo mismo dice: a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Ha oído usted? De repente alguien le dice: a ti te conviene que yo haga esto, por esto y lo otro, lo que sea. En algún beneficio que usted recibe. Alguien tiene que hacer eso, tal vez algo que no nos gusta, algo que no estamos de acuerdo, algo que preferiríamos mejor que no fuera de esa forma, pero no hay otra manera. Lo tenemos que hacer así para que obtener, para que esto llegue, para que tengamos esto, para que tengamos lo otro. Tenemos que hacer, no hay otra, o sea, no hay otras opciones. ¿Le ha pasado algo así? Para tener, no sé, tal vez un trabajo, una ganancia, X, lo que sea. A cualquier beneficio aquí en la vida. Pero en la eternidad, Cristo dice: a ustedes conviene que me vaya. Porque si yo me voy, vendré a vosotros. Pero vendrá alguien en vez mía, otro igual que yo. Vendrá el Espíritu Santo. Él les enseñará y les recordará todo lo que yo les dije, todo lo que yo enseñé, todo lo que yo hice, todo lo que yo aconsejé, cada palabra, cada detalle. En el momento oportuno, el Espíritu Santo saldrá para recordar y decir y declarar lo que ya Él dijo. Y una de sus declaraciones y promesas es de que va a venir otra vez. Yo no sé qué lo motiva a usted de estar en la iglesia. Tener algún privilegio tal vez. Ojalá ninguno de ustedes aquí, porque sabe tocar esto. Esa primera salta. Más bien que su motivación sea lo que hacemos aquí para conectarnos en la eternidad. Lo que usted hace al salir ahí en las aulas, al estar en el comedor, al estar ahí con sus vecinos, que eso sea en verdad lo que nos conecte para que un día estemos con Cristo. Y sobre todo estemos preparados porque Él viene. Él viene. Él lo prometió. Y estamos a punto de verlo. Estamos a punto de sentirlo, estamos a punto de vivirlo. Es la experiencia, es la promesa viva, es una bendición, hermano, que nos hace estar firmes. Por eso, con justa razón, el apóstol Pablo dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Firme en qué? En estas esperanzas, en estos testimonios. En esto que Él nos prometió. Él viene. ¿Está usted preparado? Cierre sus ojos y dígale esto también a sus hijos: ¿estás preparado? Porque pensamos mucho que no, mejor después de tal fecha, después de tal edad, tenemos que esperar esto todavía. Hermanos, para la venida del Señor no hay tiempo para esperar. Y este es el día oportuno. Este es el día de salvación. Y quiero hacer una invitación a que usted acepte a Cristo. Acepte esa luz que un día resplandeció alrededor de Saulo. Y Saulo nunca más volvió a ser el mismo. De ahí en adelante se levanta siendo otro. Hasta el nombre se le cambió.
empezó a predicar, empezó a interpretar desde aquella luz que lo vio, que lo envolvió. Él empezó a interpretar esa luz, ese encuentro, ese cambio, esa necesidad de hacer lo que Él quiere que hagamos. Él empieza a explicar en sus epístolas. Pero en esta tarde, lo único que yo le puedo decir, ya para terminar, usted necesita acercar a Cristo. Usted necesita abrir su corazón al Evangelio.